Parkinson. Aquí vivió James Parkinson. Era un personaje muy particular porque no solamente era médico, sino también era geólogo, artista plástico. Escribió varios libros, dentro de los cuales uno fue, digamos, que digamos, fue la primera descripción de los pacientes con Parkinson. Fíjense, hay que situarse lo que era en esa época, en el cual él no tenía consultorio, los pacientes los veía caminando por la calle y los iba describiendo, iba notando cómo iban evolucionando a través del tiempo. Eso, digamos, este resumen que él hizo de estos pacientes, siempre lo tomamos de ejemplo, corresponde a la primera descripción formal de un paciente con un cuadro parkinsoniano. Esta plaquita que ven allí es la que, digamos, figura ahí en su casa, en Shoreditch, en Londres. Así que bueno, él describió los primeros síntomas como el temblor de reposo, la postura flexora, básicamente, ¿no? Bien, entrando un poquitito más estrictamente en lo que a cirugía me voy a referir, ¿cuáles serían los criterios clínicos de selección? ¿Qué es lo que nosotros, digamos, tenemos en cuenta para considerar a un paciente candidato a un procedimiento quirúrgico, que es un pasito un poco más allá del fármaco, obviamente? Primero vamos a hacer un poquito de historia. Fíjense ustedes que esta historia comienza muchos años antes, inclusive antes de la introducción de la levodopa, del tratamiento farmacológico. En el año 40, en el año 60, estos dos médicos ya hacían tratamientos quirúrgicos para el temblor. Esto fue un procedimiento que se descubrió, algunas cosas se descubren, ellos estaban intentando un tratamiento quirúrgico para la enfermedad de Parkinson, tuvieron una complicación en el acto quirúrgico y tuvieron que ligar una arteria. Por supuesto no pudieron efectuar el procedimiento, pero al ligar la arteria se generó un fenómeno ahí de pérdida de irrigación de un área del cerebro. Cuando fueron a ver al paciente el otro día, les llamó la atención de que los síntomas parkinsonianos prácticamente habían desaparecido y ellos no habían hecho absolutamente nada. Entonces, ahí comienza toda una teoría y una observación sobre los hallazgos y comienzan los primeros procedimientos sobre el cerebro para tratar algunos síntomas, sobre todo el temblor, y esto fue lo primero que sucedió. Muchos años, bueno, por supuesto, después de todo esto, a finales de la década del 50 apareció el tratamiento farmacológico. Cuando apareció eso, básicamente la cirugía se extinguió, desapareció, solo quedó para algunos casos de temblor intratable. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, la computadora y todo este tema, digamos, un grupo francés liderado por el doctor Benhabib, digamos, y por supuesto, a través de estudios con modelos animales, ellos trataron monos antes de tratar humanos, hicieron todo un desarrollo muy novedoso sobre ciertas técnicas de implantes, de electrodos sobre algunas estructuras muy particulares del cerebro. Y así fue como que lograron controlar muchos síntomas, sobre todo el temblor, con técnicas muy particulares, que es la técnica de la estimulación cerebral, que ya vamos a hablar y nos vamos a detener un poquitito. Allí, digamos, comienza la nueva era sobre la cirugía del temblor, a partir de esta época. Nosotros iniciamos nuestra actividad en el Hospital Posadas a finales del 2010, donde operamos 4 pacientes en combinación con un grupo grupo cubano, el grupo del Siren de La Habana. Ya, mientras el doctor Benhabib en Grenoble, en Francia, desarrollaba esta técnica, los cubanos en La Habana realizaban el primer procedimiento para Parkinson con una técnica diferente, que es la que nosotros usamos en el hospital, que es una técnica de ablación, que es una técnica totalmente diferente a la técnica francesa, básicamente con resultados muy similares. Entonces, verdaderamente tuvimos, por suerte, la posibilidad de conocer ambas técnicas, ya que nuestro grupo se formó también en Francia, en
esta misma, no en este mismo hospital donde trabajó el doctor Benaviv, sino en otros, pero eran todos discípulos de él. Y también nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Cuba y conocer los dos métodos. Por supuesto, cuando vinimos aquí al hospital, este método nos resultó mucho más factible de muchos aspectos tecnológicos y económicos, y es el que desarrollamos a partir de ese momento. Una de las primeras preguntas que nos hacen los pacientes cuando llegan a la consulta es ¿de qué se trata la cirugía? ¿Qué es la cirugía? Porque a todos les llama la atención. Y, a ver, el punto con esto es que muchas veces vienen y la pregunta está dirigida a que quieren operarse de entrada. O sea, en la primera consulta ya quieren saber de qué se trata y todo el mundo quiere operarse. Por supuesto, le decimos que eso no es así, que digamos los pacientes no vamos a tomar una indicación quirúrgica en la primera consulta bajo ningún aspecto, porque primero que no lo conocemos, segundo que muchas de las consultas que vienen es porque los esquemas farmacológicos no tienen las dosis adecuadas o no son los correctos, tenemos que hacer muchos ajustes y muchas veces andan perfectamente bien con eso y no es necesario. Pero de todos modos quieren saber de qué se trata la cirugía. Entonces les explicamos un poquitito las técnicas que hay, los diferentes, digamos, métodos para abordar al cerebro, para proceder. Y básicamente aquí les comento que se requiere de una tecnología muy importante, equipos de imágenes muy sofisticados. Esto que ustedes ven aquí abajo es un casco que tiene el paciente con el cual ingresa al tomógrafo para realizar un sistema de imágenes. Esto que tiene colocado aquí es un marco estereotáctico que se coloca ajustando unos tornillos especiales al cráneo. Y bueno, y toda, digamos, tecnología muy especializada para el registro de las neuronas, que eso es un poco la actividad que me corresponde a mí, y la planificación de las trayectorias para lograr localizar un punto en el medio del cerebro que es muy pequeño, que es de 4 por 6 por 11 milímetros. Son estructuras muy pequeñitas que tenemos que llegar allí con mucha precisión. Una vez que, digamos, que logramos, digamos, localizar el punto donde vamos a tratar, tenemos diferentes métodos. Uno que es el método ablativo, que es este que yo les muestro aquí, que se hace con un equipo muy particular que emite un pulso de radiofrecuencia. Este es un electrodo, este color rojo que ustedes ven acá es el área de calor, esto genera una onda de calor y un volumen de lesión, que es ese pequeño puntito que se ve ahí en el cerebro, anulando un grupo de neuronas que está trabajando de forma desorganizada, desordenada. Esa es la técnica ablativa. Y también nosotros realizamos la otra técnica, que es la colocación de los electrodos, que yo después, al final de la charla, voy a ver si les muestro un videíto para que ustedes puedan ver de qué se trata puntualmente eso. Así que tenemos básicamente dos técnicas. Una que es la técnica por ablación, por radiofrecuencia, y otra es la técnica por estimulación a través de los electrodos de estimulación profunda. Los pacientes ya vienen con una idea, porque ya han visto, ya estuvieron en internet, estuvieron, obviamente, digamos, ya ahora, desde el punto de vista mediático, ya está medio difundido, todos saben de que hay una técnica para operar, pero no saben exactamente de qué se trata. Pero sí que conocen que algo hay, y alguna de las dos, nosotros le explicamos los dos métodos y podemos hacer cualquiera de las dos. El tema es que la indicación de cada una es muy particular. Eso es un poco un trabajo y a veces es una decisión que no es fácil. Pero la otra pregunta es que nosotros nos hacemos. Ellos quieren saber de qué se trata la cirugía, cómo es la cirugía, y nosotros tenemos que definir quiénes pueden operarse. Entonces, los pacientes que se pueden operar son aquellos que cumplan una serie de criterios clínicos. Entre ellos primero tiene que tener diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Como habíamos visto en la presentación anterior, que de 100 pacientes que vienen, 70 van a corresponder a enfermedad de Parkinson, pero otro 30% a otros cuadros. Hay formas raras, acá con nombres raros, eso no vamos a entrar en detalles. Formas secundarias, digamos secundarias a medicación. Hay mucha medicación que uno puede dar y que puede generar un cuadro parkinsoniano, y que eso hay que tenerlo presente. El diagnóstico correcto
digamos, nos basamos siempre en los síntomas y en los signos que definen a la enfermedad, como el temblor y la rigidez. Y acá tenemos que si un paciente se presenta con un temblor que es típico, que es un temblor de reposo, y una lentitud, la realidad es que tenemos un diagnóstico clínico, clínico de más del 90% de seguridad que se trata de una enfermedad de Parkinson. Así que para nosotros el examen físico es vital. Entonces, volviendo a los criterios de inclusión, por supuesto que la enfermedad de Parkinson tiene que ser la clásica, la enfermedad de Parkinson idiopática. Consideramos, a ver, el otro punto es la edad. ¿Podemos operar a cualquier paciente? Sí, la verdad que podemos operar a cualquier edad. Lo que sucede es que por encima de los 70 años los riesgos de tener alguna complicación pueden ser mayores. Por lo tanto, tenemos como una especie de punto de corte ya de arranque. Y sabemos que a partir de esa edad muchos pacientes pueden tener síntomas ya de evolución de la enfermedad que tienen que ver en el aspecto cognitivo, tiene que ver con la memoria. Y a veces eso, digamos, hace que nosotros, si bien desde el punto de vista motor, por un temblor o por lo que sea, como ya van a ver en algunos videos, él es candidato, pero resulta que cuando lo ve la neuropsicóloga y me dice, no, mirá que desde el punto de vista cognitivo y conductual no reúne los criterios, ese paciente queda fuera de la categoría quirúrgica. Por lo tanto, la edad para nosotros, si bien hemos operado pacientes de 76 años, que están en muy buen estado general, la edad no es un límite estricto, pero a los 70 años nosotros consideramos que es un punto de corte a considerar. La sensibilidad, por supuesto, tiene que responder muy bien a la medicación, porque, digamos, es como para nosotros un elemento fundamental. El hecho de que tenga una buena respuesta a la levodopa sugiere que se trata de una verdadera enfermedad de Parkinson. Por supuesto que la invalidez tiene que ser muy importante, para eso tenemos escalas para medirlo, y por supuesto ausencia de otras enfermedades, ya que supongamos que si tiene alguna contraindicación cardíaca muy grave, por más que tenga indicación por su enfermedad de Parkinson, no va a resultar. Bueno, acá, como yo les decía, se trata de una enfermedad que no solamente tiene problemas con el movimiento, sino también tiene que ver con cuestiones conductuales. Pacientes que tienen deterioro de la memoria muy rápidamente progresiva, hasta tener cuadros de psicosis graves, porque lo hemos visto también. Inclusive algunos tienen ideas de suicidio. Esos pacientes, digamos, quedan fuera de cualquier tipo de protocolo quirúrgico. Tengan en cuenta de que esto es parte de la enfermedad también, y muchas veces esto está de manera muy florida y muy, digamos, a veces mucho más presente que un desorden motor, ya sea del temblor o del movimiento. Por supuesto que el paciente tiene que tener una buena contención, tiene que ser un paciente cooperador, motivado. Nosotros no podemos intervenir en un paciente porque requiere muchos cuidados después de la cirugía. Entonces, muchos pacientes que no tienen contención o que viven solos o que verdaderamente su componente, digamos, de contención familiar no es el adecuado, también lo tenemos a consideración, y muchas veces hemos tenido que declinar una indicación por ese motivo. ¿En qué casos no recomendamos la cirugía? A ver, esto, digamos, a veces no resulta muy agradable cuando el paciente viene con toda la intención de querer operarse, pero la realidad es que nosotros tenemos que ser muy estrictos, porque una cirugía puede empeorar el curso de un cuadro clínico. Por ejemplo, si nosotros tenemos el diagnóstico que no queda claro de una verdadera enfermedad de Parkinson idiopática, ese paciente no se recomienda cirugía. Hay muchos cuadros que parecen Parkinson, pero que en realidad no lo son. Una depresión severa, prolongada, con ideas de suicidio, es otra situación que verdaderamente nosotros no podemos considerar dentro de una indicación quirúrgica. Ni hablar pacientes que estén tomando o medicación con el tema, digamos, que tengan que ver con o alterada su coagulación. Nosotros, si sabemos que el paciente tomó
por ejemplo, aspirina, 10 días antes del procedimiento quirúrgico, tenemos que suspender sí o sí el procedimiento. Y pacientes que están tomando medicación anticoagulante, básicamente es muy complejo poder proponerles un procedimiento, porque como complicación podemos tener un sangrado cerebral, que es una condición difícil de llevar adelante. A ver, como conclusión lo que podemos decir de que todo aquel paciente que va a ser considerado candidato a cirugía son aquellos pacientes que tengan un estado cognitivo conservado, y básicamente con formas temblorosas, digamos que son las formas más respondedoras a un tratamiento quirúrgico. Esos son los mejores candidatos. Pacientes, digamos, con edades elevadas y síntomas axiales, que ahora vamos a ver de qué se tratan, y que no respondan a la levodopa, son pacientes que no van a ser candidatos a la cirugía. Y ni la duración ni la severidad constituyen, digamos, un factor pronóstico. Nosotros podemos tener pacientes que tengan muchos años de evolución de la enfermedad y que pueden tener una muy buena respuesta a la cirugía, y la severidad, como les decía, no es un factor que nos limite para indicar la cirugía, ¿no es así? Con respecto a una serie de síntomas que, digamos, desde el punto de vista quirúrgico nosotros sabemos que no van a mejorar. Básicamente, ¿qué es lo que no mejora la cirugía? Todo aquel paciente que tenga un desorden del equilibrio severo, paciente que se presente con caídas, con trastornos de la marcha o con bloqueos de la marcha muy severos, pacientes que tengan una disartria, dificultad para articular la palabra, que ya vamos a hablar un poquito de eso, y otros síntomas neurológicos, todos esos pacientes no se consideran candidatos a una cirugía, pero sí tienen la posibilidad de mejorar gran parte de esos síntomas en gran medida por medio de la rehabilitación. Que eso, digamos, un poco la charla va dirigida a ese grupo de pacientes. O sea, lo que se puede mejorar con fármaco, que básicamente nosotros a todos los pacientes con indicación se inicia el tratamiento farmacológico, un grupo de ellos, si bien responde al fármaco pero tiene síntomas severos, esos pueden ser candidatos a la cirugía, pero todo aquel paciente que ya tenga un desequilibrio marcado, caídas, y digamos algunos de otros síntomas, sobre todo la disartria, nosotros no podemos garantizar de que esos síntomas mejoren con un procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, no, digamos, si bien algunos de los pacientes que operamos trastornos del equilibrio tienen, disartria tienen, no podemos asegurarle de que esos síntomas vayan a mejorar. La cirugía va dirigida básicamente al temblor, a los movimientos, como ya van a ver en algunos videos, y a esas fluctuaciones entre el estar apagado y el estar encendido, que ya lo van a ver. Básicamente eso. Bien, con respecto a los trastornos de la palabra, es un tema muy importante en los pacientes con Parkinson y nosotros lo tenemos muy presente. Por tal motivo, realizamos un estudio con un grupo de especialistas de la Universidad de La Matanza y del Hospital Rivadavia para trabajar sobre la voz. La voz es una complicación bastante frecuente. Entre el 40 y el 80% de los pacientes con Parkinson pueden llegar a tener alteraciones de la voz. Eso los limita bastante en su vida cotidiana. Y iniciamos un estudio para evaluar cuáles son los componentes que más se afectan en la voz, para ver si podemos detectarlos más precozmente y de esa manera poder adelantarnos un poco a su recuperación. Estos resultados todavía no los tenemos, pero lo estamos analizando. El día que esto suceda, podríamos dar una charlita puntualmente sobre esto. Yo quisiera, antes de terminar esta parte, mostrarles unos videos y recomendarles que, bueno, la actividad física, cual sea no importa cuál sea,
va desde la posibilidad de poder moverse, de caminar, simplemente cosas simples como eso. El tango está demostrado de que puede ser también un elemento, digamos, que puede colaborar mucho en muchos aspectos digamos, de las dificultades que los pacientes parkinsonianos tienen, está muy recomendado, y hay estudios inclusive que hablan a favor, y bueno, ya que se trata de una danza muy autóctona, muy nuestra, siempre la tenemos presente y se la queremos ofrecer a los pacientes como taller también. Yo quisiera ahora ver la posibilidad de poder mostrarle algunos videitos de los pacientes que nosotros consideramos, digamos, que son buenos candidatos a la cirugía, y algunos resultados de algunos que ya se han operado, que pueden resultarles a ustedes de cierto modo interesante. Esto que ustedes ven acá es una condición que se ve bastante frecuentemente en los pacientes con Parkinson, sobre todo en horas de la mañana, cuando pasaron muchas horas sin tomar medicación. Los pies, digamos, toman esta postura normal, que es muy compleja y muy dolorosa, se llama distonía de Off. Se suelen retorcer los dedos, el pie puede tener una inversión, y esto puede generar muchas molestias y muchas dificultades. Yo quisiera ver si tengo la opción de mostrar unos videos a ustedes. A ver aquí. A ver aquí. A ver. A ver, ¿me escuchás, Marce? Sí, te escucho bien. Bien, dame un segundito que voy a intentar pasar este video, a ver si puedo. Sí. Dame un segundito. Sí. Dame un segundito, no te... André, ¿me das una mano? Sí, cuesta la tecnología, la verdad. Es un tema que, a ver, abrir el video. ¿Cómo lo...? No, ¿cómo sabes? Bien. Ahí vamos con el primero. Si no, igualmente no importa el orden, ¿no? No, es que no es por el orden, es que no sé. Ahí está el primero. Bueno, bárbaro. A ver si se llega a ver ahí. Sí. Ahí está. Bien. Este es un paciente que nosotros operamos. Fíjense ustedes el severo temblor que presenta, la remera completamente mojada por sudor, es otra complicación, y aquí, luego de ofrecerle un procedimiento quirúrgico de ambos lados, este es el resultado. Realmente el impacto sobre el temblor es muy considerable, y realmente si tenemos una indicación precisa es básicamente esta, o sea, la del temblor severo en este caso de pacientes. Yo quería mostrarle otra indicación clara de cirugía que tiene que ver con este tipo de... ¿Se llega a ver ahí? Sí. Perfecto. Estos se llaman disquinesias. Esta es otra complicación del tratamiento con fármacos. Y así, bueno, así llegó a la consulta. Cada vez que se le va el efecto de la medicación, inicia estos movimientos. Bueno, por supuesto, es un tema que clínicamente a nosotros se complica mucho el manejo farmacológico, y la indicación de la cirugía aquí es verdaderamente una buena indicación. Ustedes van a ver ahora, en breve, qué es lo que sucedió. Aquí realizamos un procedimiento ablativo,
un procedimiento primero de un solo lado, porque la cirugía puede ser de un lado o de ambos lados. En este caso fue un procedimiento ablativo para quitar los movimientos y el impacto es, digamos, muy significativo en esta condición. Entonces, tanto el temblor como este tipo de movimientos, digamos, son indicaciones en este momento indiscutibles para la cirugía. Hay otras condiciones que son, en este caso, ustedes van a ver aquí, esto también es una distonía de Off, un paciente joven. Fíjense ustedes cómo es la postura muy anormal, muy distónico. Fíjense el pie, como les decía, la inversión del pie. Esto genera una invalidez marcada en un paciente joven con dolor. Este paciente no se operó con nuestro equipo, finalmente, pero tuvo un excelente resultado con este tipo de procedimientos para esa condición. Ahora, hay situaciones en las cuales nosotros tenemos dudas para la indicación de una cirugía o los resultados no serían los más óptimos. Observen esta condición que también es bastante frecuente de ver. Ven esta postura muy encorvada. Esto también es bastante frecuente de ver. Si bien puede moverse bien, temblor no tiene, pero tiene esa condición que verdaderamente es todo un tema. Nosotros aquí la cirugía no tiene un efecto muy marcado, pero observen qué es lo que sucede cuando él se apoya sobre la pared, que logra reducir prácticamente en un porcentaje muy significativo esa postura distónica que nosotros le denominamos. Entonces, si bien no sería la mejor indicación para una cirugía, pero sí es un buen candidato para la rehabilitación y para tratar de mejorar una postura por medio de otras técnicas. Yo después quiero comentarles otro paciente. Fíjense ustedes, en este caso vamos a prestar atención a cómo es la marcha. Observen que la paciente puede girar en ese momento bien, hace un giro, pasa por detrás de la silla, lo hace de manera amplia, perfecto, vuelve sobre la misma línea, pero cuando quiere girar sucede esto. Ahí queda como pegada en el piso, como que hubiese un imán en el piso, ¿no? Cuesta arrancar hasta que vuelva a engranar y vuelve a salir. Volvemos a dar la vuelta. Esto es lo que se denomina freezing o congelamiento de la marcha. Este es otro tema difícil de tratar con la cirugía, los resultados no son los más, digamos, si bien mejoran, nosotros hemos visto que muchos pacientes han mejorado, fíjense usted cómo queda imantada ahí, gira parte del tronco, pero no giran las piernas, no lo hacen, está muy disociado, y esto, digamos, fíjense que ustedes, pero al pasar alrededor de la silla y al hacer un giro amplio, esa condición desaparece. Por lo tanto, ahí volvemos de nuevo. Al querer girar en una baldosa, no lo logra, pero al pasar por detrás de la silla, sí lo logra. Bueno, esa es otra buena indicación para la rehabilitación. La marcha para nosotros es muy importante, y observen esto al final. Otro es el desequilibrio. En esta condición de desequilibrio, tampoco nosotros podemos asegurar de que un procedimiento quirúrgico lo mejore. Simplemente lo que hacemos allí es intentar indicar un tratamiento de rehabilitación para mejorar esa condición. Y por último, el último video que les quiero mostrar es este. Este es el procedimiento quirúrgico a través del implante de electrodos de estimulación profunda, como ustedes pueden ver. Esta es un poco la idea, es llegar al medio del cerebro o a la profundidad del cerebro con un electrodo, digamos, es un cable con una batería que se coloca en el pecho, así que es una cirugía que tiene un poco más de complejidad. Un estímulo eléctrico proporcionado por la batería llega a la profundidad del cerebro y activa ciertas regiones que nosotros consideramos muy críticas. Nosotros a esta misma región llegamos a través de un electrodo y activamos esa zona, ya sea con corriente o con calor. Es la gran diferencia entre las dos técnicas que les comentaba, la técnica por ablación y la técnica por estimulación cerebral. Así que bueno, yo con esto, digamos, estas son las dos formas
las dos técnicas que tenemos para tratar la enfermedad de Parkinson, con los resultados que ustedes vieron, y en una indicación, digamos, precisa, los resultados son, digamos, a considerar. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para decirles. Bueno, paso a compartir